Esto es Calle 11, su avenida alterna a las rupturas, a las disoluciones, en fin, a las frustraciones. El miércoles aquí lo dedicamos a hablar de lo que nos place, pero siempre con una pizca de gravedad. Y de eso va justamente Dudantes hoy. Un asunto que se nos vuelve grave para revisar y es cómo procesamos la ira que nos provoca nuestra realidad. El derecho a la ira, que ha sido un tema recurrente del movimiento feminista de nuevo cuño, dejen plantearlo así. Y claro, pues cuando uno es varón o uno es mujer, hablamos de la ira y sobre todo nos educamos frente a la ira de manera distinta. Dos mujeres, dos hombres hablando de ese derecho. El derecho a la ira, que hay que decirlo, no es lo mismo que el derecho a la violencia. Pero me adelanto. De ahí nos vamos al taller de Sebastián. Ahí platiqué con jóvenes, jovencísimos, artistas visuales, diseñadores. Se llama el colectivo R126, que justamente dialogan su ser y su existencia aquí en nuestro país, en México, en su comunidad, con estas expresiones. Hágase un favor y visítelos. No sabe qué obra y sobre todo qué inteligencia encontré en esta conversación. Luego, para continuar justamente con los temas que nos ocupan en estos días, Natalia Simoncini estuvo en noviembre del año pasado con nosotros. Es una activista vinculada a los refugios que protegen a mujeres víctimas de la violencia. ¿Qué están haciendo estos refugios? ¿Qué está haciendo ella? ¿Qué aportación nos hace a la experiencia latinoamericana? Pero también es una cantante, es músico y nos habla de su nuevo disco, Voces Latinoamericanas, desde la Patagonia hasta la frontera con los Estados Unidos, pasando por Chiapas, desde luego por Ecuador, por Bolivia, en fin, compositoras, intérpretes que a través de su voz construyen feminidad, construyen un mundo distinto en esta relación complicada entre hombres y mujeres. Ese es el tema de esta revista y desde luego escucharemos también cantar a doña Natalia como lo oímos el noviembre del año pasado. Comenzamos con los Dudantes, Derecho a la Ira. Con el Bueno, Dudantes, Gabriel Magdala, me da muchísimo gusto. Shell, pues traemos tema fuerte hoy. Pero déjenme enfocarlo de la siguiente manera. Vemos que en las manifestaciones, en la protesta, pues el enojo cada vez se manifiesta más fuerte y de distintas formas. Pero todo esto tiene que ver con algo que el Me Too trajo a cuento. Es esto que llaman el derecho a la ira. No al enojo, no a la protesta, a la ira. Y sí nos obliga a todos a revisar cómo cada quien maneja la ira. Y sí comienzo diciendo que a mí me enseñaron a manejar la ira golpeando. De manera de saque lo cuento, ¿no? Llegaba a casa, me pegó un niño, pues pégale, ¿no? O sea, esa es la manera de manejar la ira. ¿Que no es usted hombrecito? Que no es usted hombrecito. Cálmate. Eso es lo que decían los papás. Sí. Así se dice en la casa. Y si no le pegas, te voy a pegar yo a ti. Ahora. Si no te defiendes. No, pues a ustedes sí los educaron un poco más rudo, me parece. O un poco peor, ¿eh? O yo voy a ir a pegarle a ese niño, ¿no? O sea, sí llegué a oír esa... ¿O quién es su papá? ¿Quién es su papá para que nos veamos a la afuera de la escuela? Bueno, el chiste es resolver las... O sea, había una forma de canalizar la ira. A ver, nosotros tenemos permiso a la protesta. ¿Nosotros los hombres? Tienes buena discusión, ¿verdad? Sí. Sí, si hubiera dicho nosotras, no tenemos derecho. No, nosotras no tenemos derecho. Nosotras porque a ti no te decían a regresarle el golpe, ¿verdad? Por supuesto que no. Y a ti nosotros tampoco, te lo tragas. No, pues te lo tragas. Si te está molestando... Entonces Mamá, nosotros me los pelo. hombres. No. Seguro le gustas. Te jala el pelo porque seguro le sí, gustas. porque te molesta el del salón de clases porque le gustas. Ajá. Mamá, es que está jalándome el cabello, entonces me empiezas puso a construir que un acto letreritos. violento tiene que ver con empatía. En efecto. Porque te quiero, te aporreo. Y de principio tienes que aguantarlo, porque además el niño supuestamente lo está haciendo con las mejores intenciones. No, me cae que sí nos educaron a todos muy mal. Pues es lo que queremos ¿Y te poner aguantas? ahora. ¿Y si era niña, también te aguantas? Pues mira, en mi caso sí. O sea, yo era muy retraída de niña. O sea, yo sí aguantaba la violencia. No le creo nada. Pero bueno. Hubo un cambio. Era muy retraída con mis compañeros. Pregúntale a mi mamá. Ella sí le iba como en feria. Sacaba toda mi ira contra mi mamá. Pero en la escuela sí, ¿no? O sea, era muy seria y no... O sea, una vez me encajaron la punta de un lápiz en el lagrimal del ojo, ¿no? Y la maestra me regañó a mí, porque me le había atravesado al niño que iba con el lápiz empuñándolo en mi contra. Y sí es, o sea, porque eres mujer, yo era
la más nerd, ¿no? La que me sabía todo al derecho y al revés de todas las materias. Era mujer, era muy seria, ¿no? Muy ensimismada. Seguramente era mi culpa. Sí, echábamos carreritas con los compañeros cuando regresábamos del recreo al salón y pues la idea era ver quién llegaba primero al salón de clases. Cuando la maestra ya no te veía, te echabas a correr y pues era como caballos locos, ¿no? Así. Y entonces en una de esas pues siempre había forcejeo con los compañeros y en una de esas pues yo le dejé ir el cuerpo al compañero también. Hombro con hombro se vale como en el fútbol. Éramos los primeros de la fila, o sea, teníamos la misma complexión. Bueno, yo fui la atrabancada porque una mujer... la maestra me dio una súper regañada porque como una mujercita se iba a poner a echar carreritas así con sus compañeros y ya, así, porque también era la más Déjalos nerd. pasar. No, déjalo que gane. Déjalo que gane. Tiene derecho de Oye. nacimiento, derecho divino. Ya. Y tú traes No, falda. no. Ay, te vas a ver peor porque aparte no solamente lo estás empujando, sino corres el riesgo de que se te vean los calzones y ahora sí que, ¿qué van a decir las corcueras? Qué horror lo que voy a decir. ¿No fuimos nosotras? ¡Qué ventaja! Pues un poco sí durante el proceso de educación, pero después, si lo pensamos un poco más adultamente y un poco con la formación que ya tenemos, ni modo, estos somos, pues no nos prepararon para ser hombres, nos prepararon para ser machos. Y eso nos pone en desventaja. Digo, me van a decir que no, muchas personas que nos escuchen, pero nos ponen en desventaja desde el punto de vista humano. Evidentemente no desde el punto de vista económico, porque ahí están las pruebas que dicen cuánto menos ganan las mujeres por el mismo trabajo, ni en los puestos de poder, pero nos ponen en desventaja como seres humanos y les sonará romántico, pero sí somos un poco cavernícolas, Ricardo. Y cuando quieres entrar al espacio de lo privado no tienes idea de cómo entrar. Porque ahí sí te echas para atrás, que entre primero ella, ¿no? Porque quién sabe qué ocurre ahí en lo privado y cómo trabajas las emociones y cómo muestras el afecto y cómo te haces cargo de la intimidad. Para eso es para lo que no nos prepararon. Sí, o sea, el machismo se impregna en todos los ámbitos de la cultura, o sea, en lo familiar, en las relaciones de la escuela, y si no solamente es ejercido por los hombres, ¿no? Como género, sino hay otras cosas en las conductas cuando no rezongues, calladita te ves más bonita, que no te lo dicen necesariamente, o sea, te lo dicen mujeres también. Ahora, déjame regreso al tema, que era la ira, ¿no? ¿Cómo la trabajas? Escuchaba a la cantante Yuri decir, yo no soy feminista porque no soy perra. Es decir, feminista igual a perra. Sí, ¿no? Y arrapada vuelve otra de vez, este ¿no? lado. Perra rabiosa, perra histérica, la ira, ¿no? O sea, yo no diría yo no soy macho porque no soy perro, ¿no? Ahí diría lo contrario, ¿no? Soy perro porque soy... A ver, ¿qué quiso decir Yuri? Y en ese sentido, con la ira, ¿qué podemos aprender de lo que está viviendo ahora con las protestas? No, en principio es una forma de criminalizar a las mujeres que están señalando las diferencias y que están alzando la voz, y muchas de ellas muy jóvenes, que además yo por lo menos me siento como muy emocionada por esta nueva generación feminista que no se calla como yo, ¿no? O sea, que no aguantó todas estas cosas como yo, que no en la escuela, en la oficina. Sí, ¿por qué trazas una línea generacional como si tú tuvieras 60 años? No, o sea, Pero- porque sí es, en Porque mi ¿ves caso, tanta digo, diferencia, en serio? yo creo que sí, porque además mi generación se está sumando a algo que ellas están creando. O sea, yo me sumo a sus protestas, pero realmente es un movimiento muy joven, o sea, de chicas muy jóvenes, 18 jóvenes. años, Sí, 18, 25. Sí, o sea, en los primeros semestres de la universidad, cuando mucho, y preparatoria, ¿no? Y además me impresiona un montón que son chicas en todos los estados de la República, que yo viniendo de un estado como Sonora, me sorprende que hayan salido a marchar con sus pañuelos verdes, con su diamantina rosa, ¿no? En un estado súper conservador. Porque además eso, yo aquí cuando me enfrento en lo privado, ¿no? Con la pareja, al que educaron de una manera distinta que a mí, por ser hombre, etcétera, cuando le platico lo que yo viví en Sonora, o sea, sí es como de no creerse, ¿no? O sea, las mujeres tienen que ser perfectas, tienen que estar calladitas, así tengas una licenciatura, cuando te casas, te vas con tus hijos a tu casa, ¿no? Y si llegas a trabajar en la misma empresa que tu marido, por ejemplo, yo conozco un caso, cuando es la cena, quien levanta los platos y los lava es la mujer, aunque los dos sean gerentes de la misma empresa, ¿no? Y eso se va, bueno, es más, por eso yo me regresé a vivir para acá. Yo, a pesar de que yo tengo 3 hijos hombres, ¿no? Y estoy tratando de educarlos distinto a como los educaron ustedes. Entonces,
cuando estaba yo allá con mi primer hijo, dije, no, o sea, porque estoy luchando contra una marea que en la escuela, que en la sociedad van a decirle que el no llorar está bien. Ahora, déjenme lanzarles la última pregunta. Digamos, ejercicio de la ira debe ser equitativo, poderlo construir incluso para que se vuelva transformador de sociedad. Pero sí hay una brecha, una fractura donde esa ira está dando origen a violencia, que es distinto el derecho a la ira que el derecho a la violencia, ¿eh? O sea, una cosa es que canalices la ira y otra cosa es que la canalices ya agrediendo a terceros. Yo les pregunto si esto que ocurrió de las agresiones contra periodistas y otras personas va a hacer que ese derecho a la ira encuentre un cauce más transformador y menos destructivo, para plantear nuestros términos. Pues no sé, a mí me deprimió mucho que una de las notas principales de esa gran movilización del viernes fuera la nota de un hombre agrediendo a otro hombre en la marcha. Se robaron los espectaculares. Y además ya ahorita hay una investigación donde ya hay una persona que está detenida, un presunto culpable, que se solucionó así en 4 días. Entonces, y eso ha permitido que expresiones como las de Yuri, de homologar el feminismo a las perras, que ya no puedes aguantar nada porque ya están como al borde de la histeria, creo que justamente porque no estamos experimentando cómo canalizar esta ira. Todas las protestas sociales incluyen actos, bueno, o sea, no es la primera vez que se pinta el ángel, no es la primera... Todas las protestas tienen grupos de choque, o sea, eso está dentro de la cultura de los movimientos sociales. ¿Por qué ahora, cuando somos las mujeres desde el feminismo las que estamos saliendo a decir no nos vamos a callar? ¿Por qué ahora parece ser que Santo Ángel de la Independencia nunca ha mancillado? O sea... Cierras. Creo que estamos viendo el momento y no el futuro al que queremos llegar. Y en la medida en la que no veamos pronto el futuro al que queremos llegar, nos vamos a quedar en este momento de violencia. No, a mí no me gusta que pinten el ángel, pero debían hacerlo. Escribí hace unos días una columna que se llamaba Si no gritan, no las oyen. Y esa es la verdad, Hemos aunque no nos gritado mucho. guste. Me decían, si se manifiestan en silencio durante una semana también. No es verdad. Entonces, si no vemos ya el futuro al que queremos llegar, la sociedad en la que nos queremos convertir, cómo queremos relacionarnos con los demás, no vamos a salir pronto del lugar en el que estamos. Calladitas no se ven más bonitas. No, De nunca. acuerdo. Bueno, Dante siempre me deja con más dudas que respuestas. Muchísimas gracias por su servicio a mi inteligencia. Excelente servicio. De eso se trataba la sección. Bueno, hay que decir que esa generación a la que refería Giselle es una generación que está expresando en todos lados. Ahora voy a visitar justamente a unos jóvenes, artistas plásticos, pintores, escultores, que vienen de la Escuela de Arte y Diseño, de la FA, de la UNAM. Se reunieron en un colectivo que se llama R126 y vale la pena ver su arte plástico porque se liga en su discurso y en su comunicación con lo que estamos aquí hablando. Es una generación que tengo la impresión, Gabriel, ellos sí saben, ellas sí saben a dónde vamos. Eso. Y el problema es que nosotros no sabemos. Vamos, R126, no se lo pierda. Esta noche, calle 11 hace esquina con Avenida Patriotismo. Aquí se encuentra la Fundación Sebastián, exactamente del escultor Sebastián. Y la idea hoy es platicar, conversar con un colectivo de artistas plásticos jóvenes que están exponiendo justamente el recinto de esta fundación. Es el colectivo R126. Y voy despacio. ¿Quién me dice por qué R y quién me dice por qué 126? ¿Quién arranca? Bueno, arranco yo. Soy Alan Bautista, integrante aquí del colectivo R126. Y bueno, el origen del significado de la palabra R126 pues viene en primera, sí haciendo una referencia directa al taller donde nos formamos,
que fue en el taller 126, donde, de la facultad. Facultad de Artes y Diseño, donde imparte el maestro Ulises García Ponce de León. Y bueno, tomamos ese número, el 126, precisamente de ahí. Te pregunto, ¿por qué no le pusieron Ruta Maestro Ponce de León? Bueno, quizá no quisimos hacer una referencia tan directa, tan específica. Pero ese maestro los marcó. Sí, definitivamente, pues fueron alrededor de 2 o 3 años que estuvimos ahí en formación. ¿Quién es ese maestro? A ver, ¿por qué un maestro de la UNAM se convierte en un referente tan importante para ustedes? Bueno, el maestro Ulises es un artista que se formó en la facultad, obviamente, pero él tiene una amplia cultura, es un maestro queridísimo en la facultad y prácticamente nos enseñó todo desde los referentes directos de la pintura contemporánea hasta los clásicos, es decir, a nosotros nos formó realmente como artistas y como pintores, incluso ya diría como una formación más humana, integral. Pues cuando yo oiga R126, pasado el tiempo, tengo que pensar en el maestro Ulises. Exactamente. Definitivamente. Ahora, pues la mayoría de los estudiantes un día dejamos la UNAM o dejamos nuestra escuela y en esto pues ya cada quien, como dirían los más mezquinos, a rascarse con sus propias uñas. Y ustedes en cambio tomaron la decisión de quedarse juntos. Sí. Es decir, un grupo de compañeros, ¿por qué quedarse juntos y formar un colectivo? Bueno, yo creo que algo importante es que para generar impacto en un medio cultural, en el campo cultural, es necesaria la acción colectiva. Yo creo que como si el artista sujeto, individual ya no funciona. pues yo creo que no, nunca ha funcionado, yo creo. Yo creo que siempre han sido grupos y movimientos en colectivo los que han generado los cambios culturales. O sea, si pienso en la pintura abstracta o pienso en los impresionistas, siempre es un colectivo el que está jugando. Siempre, siempre. Nunca, yo creo que nunca ha sido en solitario. Ahora, están viviendo en una época complicada y pues les toca reaccionar a su generación, es decir, no surgen en un vacío. Les pregunto cómo su obra, que estamos viendo justamente ahora mientras les entrevisto, interviene en la realidad o cómo se relaciona con la realidad o se aparta de la realidad. Pues hay muchas maneras en las cuales uno puede incidir en esa realidad o cuestionársela. En el caso muy personal, el mío, a mí mis cuadros los llevo directamente a la calle. Lo que hago es la tela ponerla sobre el suelo de alguna avenida, que pasen los coches, dejen sus huellas y después yo intervenir el cuadro otra vez. Es una manera en como yo he optado por darle una salida hacia lo real, aunque también hay compañeros aquí presentes que se van más por el lado político, un lado mucho más personal ligado también a una cuestión histórica. Entonces son varias las maneras en las cuales uno puede hacerlo. Guadalupe, ¿cuál es tu relación con la realidad? Deja de plantearlo, o política o social, con la violencia, con la paz, con el desorden, con la conciencia del caos que nos están obligando a tomar en estos momentos. Bueno, yo creo que en mi caso particular es más como directo a la estética, ¿no? Mi planteamiento está basado en la abstracción geométrica, pero sí en una revisión histórica, pero no puede ser de manera literal, retomada de manera literal, porque justo mi contexto no es de la misma manera. Entonces, por eso abordo de una manera tal vez agrisada, más desgastada, ¿no? También por un contexto social en el que me desenvuelvo. Déjame utilizar 2 palabras, geometría desgastada. ¿Te dice algo? Sí. O sea, ¿nuestra geometría está desgastada? Sí, nuestras estructuras geométricas, ¿no? Lo que conforma el espacio está desgastado. Pero no está destruido. No está destruido. Todavía hay un juego lúdico ahí, todavía se pueden conformar cosas interesantes, pero es diferente la perspectiva que tenemos. Además del taller 126, ¿qué además del azar que hayan estudiado juntos con el mismo maestro les reúne? O sea, ¿hay algo en la producción que se dialoga entre sí? Efectivamente, o sea, el hecho de estar en el taller
el hecho de que se hicieron las piezas en el taller, por lo menos la mayoría de las que se están exponiendo aquí, era eso, era el cuestionamiento de cada proyecto, pero en conjunto. O sea, era desde lo más mínimo, ¿cómo hiciste ese color? Oye, es que no entiendo. O sea, eran esas, siempre estar reflexionando, siempre estar pues al pendiente de nosotros, y creo que por eso también hubo esa unión entre todos. Voy a meterme en la intimidad, Alma. Hay cartas que leía recientemente entre Gauguin y Van Gogh, y uno se esperaría que son cartas de dos amigos, pero no. Se escriben, ya viste tal color, ya viste tal textura, ¿no? Y claro, para los que no somos pintores, tiene algo como sorprendente, que la gente se puede dedicar a hablar de la pintura tal y la mezcla tal. ¿Así se hablan ustedes? Pues sí somos un poco bizantinos en ese sentido, porque es otro lenguaje la pintura. Entonces, mientras más profundizamos en ese conocimiento, en ese campo de, pues sí, es una disciplina, también el lenguaje hablado se vuelve más especializado. Entonces, para hablar de los cuadros sí hablamos de maneras técnicas, pero también en cuanto al contenido discutimos la política, discutimos también la estética, discutimos acerca de nuestra propia intimidad. O sea, en las cartas entre Van Gogh y Gauguin podemos encontrar efectivamente muchos tecnicismos, pero también un contenido cultural, ¿no?, que nos hace como contextualizarnos en eso que estaban viviendo y el porqué de esa correspondencia. Entonces, además de ser pintores, pues seguimos siendo jóvenes que intentan pues ser conscientes precisamente de su propia realidad para expresarla a través de los cuadros. Siempre hay como alguna obligación de referirse a otras generaciones, a otros pintores mexicanos previos a ustedes. No sé, estamos en el taller de Sebastián, les pregunto, ¿hay alguien de quien abrevan o hay alguien de quien preferían tomar distancia? No sé, yo creo que no puedo hablar en general en ese aspecto. Pero a ver tú, ¿qué pintor mexicano te gusta y cuál detestas? Se vale. Bueno, a mí me encanta Gilberto Aceves Navarro, por ejemplo, que él fue maestro, de hecho, de nuestro maestro, entonces sí hay como una influencia ahí muy directa, ¿no? En este sentido como de la visión de la pintura como un problema plástico, ¿no? Como hacer diferentes manipulaciones, ¿no?, de la parte física, ¿no?, de la pintura. Ahora viene la difícil. ¿Y con quién no quisieras tener nada que ver? Nada que ver. Aunque sea un santo y esté en un pedestal, ándale. ¿Tiene que estar vivo? No, claro que no. Puedes ahorrarte ese. No sé, no lo he pensado detenidamente, pero sinceramente, o sea, de los muralistas, a mí me encanta el muralismo, pero Diego Rivera sí es como el que menos me gusta. ¿Hay alguien que defendería aquí a Diego Rivera? Yo. A ver, adelante, tome el micrófono. Yo lo defendería sobre todo en su pintura de Caballete. Me parece increíblemente rica, como un tipo que a los 20 y tantos años está queriendo conocer todas las vanguardias que hubo en su momento, pero llevándolas a un plano mexicano. Es el Diego que tenía tu edad cuando estaba en Europa y estaba pintando en París. Claro, sí. Precisamente la exposición que hubo en Bellas Artes de Picasso y Rivera muestra cuadros donde el entendimiento de Rivera del Picasso lo lleva a lo mexicano. El cuadro de paisaje mexicano, pues es un ejemplísimo de cómo él quería adueñarse o más bien extrapolar sus raíces hacia un movimiento de vanguardia. Creo que eso es algo que en lo personal es a lo que apunto, ¿no? Voy a cerrar con una pregunta muy rara, pero la necesito saber. Ustedes están, como muchos otros artistas, pues participando en el surgimiento del México del siglo XXI. Esto se está moviendo. Yo no sé cómo llamarlo. Transformación, cuarta transformación, lo que ustedes quieran. Hay una oportunidad y hay muchos con el ánimo de creación. Yo les voy a preguntar, ¿cómo aportar para que este siglo XXI sea mejor
de lo que hemos visto, sobre todo en los últimos años, desde que ustedes sean chiquitos, digamos. ¿Cómo hacer que el arte no nada más produzca estética, sino produzca comunidad? Y déjenme dejarlo así la pregunta. Quien quiera, y con esto vamos cerrando, incluso si tienen varias respuestas, adelante. Pues creemos que justo el papel del arte es criticar, ¿no? Plantear preguntas, no necesariamente respuestas, pero sí plantear a cuestionamientos y que nos permitan una reflexión respecto al entorno, respecto a nuestra vida misma, respecto a cómo nos relacionamos, etcétera. Entonces creo que ese es el papel del arte. Pues a partir de lo que estamos haciendo también nosotros es un posicionamiento histórico. Creo que es muy importante revisar nuestro pasado inmediato, en este caso pues podrán ver que es la pintura ochentera, para precisamente marcar un sentido crítico y no seguir reproduciendo la misma estética que podemos ver en libros, por ejemplo, Vitamin P, que es de pintura, o Vitamin D, que es de dibujo, sino justamente irnos como más atrás, ¿no? Incluso como decía Diego hace un momento, revisar a los clásicos, que ya no se hace. Entonces ahí está toda la sustancia de la pintura en su historia, así que creo que eso sería un buen comienzo. Pues sí, o sea, yo nada más estaría de acuerdo con ellas. O sea, creo que lo importante para que se impulse el siglo, si lo habías planteado así, es mirar el arte y la cultura desde una posición crítica, porque la mayoría de lo que nos ha llegado es externo y es necesario contextualizarlo y criticarlo. Entonces yo creo que a partir de ahí es que se puede generar, como decía Guadalupe, nuevas preguntas que nos atañen. Yo agregaría también esta cuestión como de generar puentes de diálogo con otros agentes culturales, ya sea poetas, cineastas, gente que realmente le interesa aportar algo a la cultura aquí en México, dada el contexto, ¿no? El contexto en el que vivimos. Me parece muy importante generar esas redes de comunicación, diría yo. ¿Alguien más? Bueno, a mí me gustaría agregar como, digamos, en el acto del pintar, y en esa relación que tenemos con el espectador también, es hacer una producción que no sea de consumo, sino que nos ayude a cuestionar y que el espectador no llegue pasivamente a consumir ese producto visual que se ve, ¿no? Sino que haya ciertas puertas que le ayuden a cuestionarse el porqué de las formas que ponemos específicamente nosotros en nuestros cuadros, ¿no? El porqué del gris de esta Guadalupe, ¿no? El porqué de este uso de la tierra, de la mugre del asfalto, como lo hace Fabián, ¿no? Creo que estos cuestionamientos de la identidad, como lo hace Alma también en sus piezas, es no solo quedarnos con un gusto de las estéticas, sino realmente lo que queremos es cuestionarlas. Ahora veo en casi todos interés por lo público, por sus obras, excepto las tuyas. O sea, pareciera como un llamado a lo privado, a lo íntimo, a lo doméstico, desde los materiales y la obra. Déjame cerrar con eso, es decir, utilizar burros de planchar para hacer una obra, sí se requiere astucia. Pues justo yo creo que mi preocupación hasta ahorita, porque las piezas de aquí son de 2017, pero aún las que estoy haciendo hoy, justo tienen una preocupación por lo privado y por lo íntimo y por lo que ocurre en el interior de las casas. Y cómo esto tampoco es gratuito. O sea, así como lo público está construido, lo privado también está construido. Y a partir de ahí se puede tener también una visión crítica. Bueno, con esto cierro esta conversación. Creo que vamos a oír bastante de ustedes en los años que vienen. Les felicito. No solo de quedarse juntos, sino de construir colectivo. Nos convocan a la comunidad. Esto es Calle 11. Regresamos a estudio. En noviembre del año pasado tuvimos en esta misma sala a la activista, a la cantante Natalia Simoncini, y es argentina, y nos preguntábamos si te ibas a quedar en México o no.
¿Te quedaste, Natalia? Pues ahorita que me he quedado. Ya está el tono, estás agarrando. Sí, México me apapacha. Tú tienes un poco como dos pilares, dos pistas en tu vida que hay que ir combinando. Uno ha sido tu trabajo, digamos, contra la violencia y sobre todo la violencia que enfrentan las mujeres. Y entiendo que ese fue uno de los argumentos que te hizo quedarte. A ver, hablemos de esto, los refugios de mujeres violentadas que te han llamado un poco para participar con ellas. ¿Qué estás haciendo ahí? Bueno, estamos haciendo talleres de fortalecimiento para miles de mujeres que han sido, bueno, víctimas de violencia. La palabra víctima es fuerte, pero es así. Han sufrido violencia, violencias extremas en algunos casos, y una de las cosas que uno ve de fondo y no tan de fondo es la imposibilidad económica, la falta de autonomía en cuanto a recursos, y eso hace que la mujer generalmente vuelva o reingrese a su círculo de violencia con aquel que generalmente uno le pone el título de victimario o el agresor, ¿no? Entonces, bueno, estos refugios están a lo largo y ancho de toda la República Mexicana. ¿Qué estás haciendo ahí? Estamos haciendo talleres por medio del arte. Como licenciada en musicoterapia, es una práctica que realicé muchos años en Argentina, Ricardo. Somos parte de un equipo interdisciplinario donde se imparten charlas, se imparten trabajos que tratan de sensibilizar y sobre todo de empoderar a la mujer con herramientas. Las herramientas simbólicas, que son las que a veces no se tienen porque cada uno le toca nacer donde nace y con la familia que puede, y así va siendo como un constructo de sí misma. Entonces es muy difícil a veces, incluso hemos escuchado todo el tiempo opiniones, en la misma Argentina, ¿para qué van a denunciar si total después vuelven con el marido? Bueno, digo, son frases un poco discriminatorias, diría yo, ¿no? Aquí hemos seguido el tema generacional. Sí. Es decir, que si las generaciones más jóvenes de mujeres parecieran estar más empoderadas, usaste tú la palabra, con mejores herramientas para reaccionar frente a esa violencia. Te pregunto si es cierto o en realidad no es el criterio generacional el que empodera. Sí, yo creo que el criterio generacional empodera. Creo que ha habido rupturas, como solemos decir, rupturas que son necesarias, imprescindibles, porque en materia de derechos humanos las mujeres históricamente hemos ocupado otro escalafón, hemos estado absolutamente invisibilizadas, y yo creo que la violencia ha existido siempre. La construcción del machismo es una construcción social, política, y creo que eso implica tanto a hombres como a mujeres, no solamente el machismo recae en la figura del hombre, ¿no? Sí sabemos que, bueno, hay muchas mujeres feministas, estudiosas, antropólogas, licenciadas en materia de psicología, hay mucho estudio sobre el tema violencia, pero bueno, generalmente encarna el rol en el varón, en el hombre, porque es una construcción, es una construcción. Hoy estaba viendo en las redes que dicen no todos los hombres violan, no todos los hombres matan. Pues claro, es que eso es así, es que es así. Y la postura de la cual partimos en el trabajo de empoderamiento hacia las mujeres no es un empoderamiento en contra del hombre, sino es un empoderamiento capaz de hacer tan fuerte a esa mujer o a esas mujeres que no tienen ninguna herramienta para poder ocupar otro espacio, para retejer sus vínculos sociales, para poder elegir una pareja donde puedan construir otros vínculos más sanos. De eso se trata. Ahora, esta movilización de valores, déjame plantearlo así, como este nuevo repertorio de valores, de herramientas, de capacidades, de pronto en el ombliguismo mexicano, que eso se nos da también. A lo mejor lo de crear al extraterrestre tiene que ver con que somos muy ombliguistas. Yo me pongo aquí a hacer psicoanálisis sin necesidad. Pero bueno, en efecto, no es un fenómeno mexicano. O sea, estamos viendo en América Latina, ¿no?, una emergencia general. Pero incluso si me obligas, pues el Me Too en Estados Unidos, si observamos la discusión en Europa. Es decir, esto es un fantasma, diría el clásico, que recorre el mundo. Y sí, porque partimos de esa cuestión de ombliguismo puede tener muchas miradas desde un punto más psicológico, pero yo creo que en la postura que vos lo planteás, creo que tiene que ver con la necesidad
de poder justamente esto, ¿no? Poder encontrar un equilibrio, porque es necesario y es urgente además. ¿Por qué verías como esta emergencia en distintos lados? O sea, tú ves Argentina, ¿qué está pasando allá, no? Lo veo sobre todo en Latinoamérica. Ajá. Lo veo sobre todo en Latinoamérica. Creo que somos pueblos oprimidos, incluida la Argentina, digo, toda Latinoamérica, históricamente. Digo, las formas de la famosa conquista ha sido muy violenta. Entonces, eso yo creo que es un sustrato, un suelo, un pilar, un pilote, donde se han construido nuestras culturas. Es mucho más es ir más atrás en la historia, ¿no? Cuando uno puede detenerse a pensar y a pensar por qué. Bueno, el por qué tiene un montón de historia para atrás. ¿Pero tú ves que eso se está moviendo? Es decir, no sé si ya hemos dejado de ser pueblos oprimidos, pero los pueblos oprimidos oprimen a las mujeres también. Claro, es que es el ciclo de la violencia, digo, es la cadena de la opresión. Es el papá viene cansado, golpea a la madre golpea al niño y el niño golpea al perro. Es un poco esa, incluso hasta la visualización que se dibuja, con la que se representa en género el círculo de la violencia y la cadena de la opresión. Yo creo que es así y eso es con lo que hay que romper. Es necesario que los hombres nos acompañen, que nos acompañen muchísimo a las mujeres, porque justamente es en materia de derechos, de equidad, de igualdad, es una necesidad de un mundo un poquito más justo, un mundo posible de convivencia. Parte desde sentidos muy humanos y muy desde las bases del amor y el respeto, totalmente. Ahora, tenemos que hablar del otro lado de tu personalidad, es decir, cómo esto también se refleja en la música o el músico que eres, y cómo en tu creación y cómo también el recorrido por América Latina y las voces de las mujeres son parte de tu obra. Déjame irme a corte y regresamos justamente a hablar con la cantante ahora, ya no con la activista, con la cantante Natalia Simoncini. Y un regalo tuyo aquí en el escenario. En medio vamos a escuchar 2 canciones de Natalia, no se las pierdan. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre en Moctezuma puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Cantaré, cantaré, yeah. Cantaré, cantaré. Cuando tenga la tierra, le daré a las estrellas, astronautas de trigales, principitos. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra,
te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Cantaré, 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 Continúo conversación, ya la escucharon. Ahora seguimos platicando con Natalia Simoncini. Natalia, de veras que es un lujo tenerte de nuevo. Gracias por recibirme. Esta red de refugios es una red de refugios amplia en el país. Pero hay muchas mujeres que no saben ni dónde están, ni cómo acceder a ellos, ni cómo buscarlos. Y que luego tienen miedo de buscarlos porque si que las violentas se da cuenta puede ser bastante peor. Y también la sensación de ruptura con la vida cotidiana, a pesar de la violencia, siempre es complicada. A ver, ese paso entre tengo necesidad de ir al refugio, pero no tengo idea de dónde encontrarlo, no tengo idea con lo que me voy a encontrar ahí. Bueno, en realidad sí, eso que acabas de mencionar suele suceder bastante a menudo. Las mujeres tienen miedo porque generalmente son amenazadas de muerte por sus victimarios, por sus agresores, entonces no saben por dónde ni cómo. También hay una cuestión de fondo que nos pasa en Argentina muchísimo, donde las fuerzas policiales tienen que estar capacitadas en perspectiva de género, porque hay tanto prejuicio, y que no juzgo ni culpo, porque es una construcción que se ha naturalizado, pero digo, hay tanto prejuicio sobre esta cuestión de son cuestiones de pareja que se arreglen en la casa. ¿Para qué le voy a tomar la denuncia si después vuelve con el marido? Bueno, hay cuestiones que, por eso decía antes en el otro hasta de bloque. complicidad, ¿no? Pues el marido es alguien como yo, o podría ser alguien como yo. Y es que sí, digo, hay mucho prejuicio de fondo o mucha desinformación también, ¿no? Entonces, bueno, las primeras instancias siempre son las denuncias, luego a las secretarías de la mujer o a los espacios que trabajan con la temática y la violencia hacia las mujeres, pero concretamente la Red Nacional de Refugios, como el nombre lo dice, son espacios donde contienen, donde se les da asistencia personalizada a las mujeres en materia de lo judicial, en materia de tratamientos psicológicos, hacen todo un proceso de fortalecimiento que es fundamental, es necesario. ¿Y la protección de los hijos también? Los hijos también reciben el mismo cuidado que ellas. Son espacios que por protocolo están absolutamente destinados a poder recibir mujeres con sus hijos desde el espacio físico. Se trata, sobre todas las cosas, de salvaguardar la vida de las mujeres y sus hijos. Sus hijos reciben educación, son espacios confortables, por decirlo de algún modo, donde ellas amables, amables, donde tienen organización las mismas mujeres dentro de ese espacio, porque el trabajo dignifica y es necesario que ellas estén ocupadas, donde reciben desde asistencia psicológica, asesoramiento jurídico, donde reciben hasta talleres recreativos. Y para buscarlos, así pongo Red de Refugios. La Red Nacional de Refugios. Igualmente sí, nosotros ahora les vamos a dejar. Pongamos justamente aquí en el súper Sí, cuál es la dirección para que puedan acceder. Sí, ¿cómo pueden acceder? Bueno, me regreso al tema prometido en el segmento Diga usted. anterior. A ver, estoy hablando con la artista, pues. Traes ahora en manos un disco para seguirle dando voz a las mujeres latinoamericanas que han cantado, que han compuesto, que han interpretado. A ver, cuéntanos un poco de qué va esto. Bueno, es muy difícil disociarme o desapegarme de lo que pienso, de lo que siento y de lo que soy. Entonces, como artista, he tomado el camino del contar más que del entretener. Entonces, mi postura a lo largo de la vida siempre ha sido tomar como herramienta el canto para contar. También entretengo, pero cuento. Sobre todas las cosas cuento. Canciones que reseñan la historia, canciones que tenemos en el cotidiano, esta gran eclosión o marea de mujeres en el mundo, la marea verde feminista de Argentina. Hace mucho ruido esto, ¿no? Pero bueno, en las canciones o a través del arte yo creo que se puede también hacer visible amorosamente. ¿Y es un disco donde interpretas a compositoras mujeres o a intérpretes mujeres? ¿De dónde? ¿Con qué temas? ¿Con qué canciones? Hay canciones que han sido compuestas o escritas por mujeres latinoamericanas desde el sur de Latinoamérica, desde Chile, pasando por mi propio país, Argentina,
y subiendo por Perú, llegando hasta México. Y esos son recogimientos que he realizado para apropiarlos de alguna manera, ¿no? Y volcarlos a un disco que va a ser un disco sinfónico de mujeres. Ah, caray, eso es ambicioso. Así. ¿Cantando con ellas o cantando tú sola? En algunas canciones voy a estar cantando sola, en otras va a haber colegas invitadas, va a haber mujeres mexicanas de las comunidades también. Ah, no solamente son mujeres con nombre o mujeres con reflectores, estás hablando Sí, señor. de voces incluso desconocidas. Sí, me parece que la historia también ha sido un poco ingrata. Ha hecho visible a mujeres que han podido acceder a algún espacio, pero también hay mucha mujer del cotidiano que a veces están invisibles en los márgenes. ¿Qué le estás diciendo a las generaciones más jóvenes que tú con respecto a esta ola de violencia, con respecto a la ira que ahora nos recorre, con respecto a los desafíos de gobiernos que no oyen, no se aproximan y quieren insistir en todo el mundo? Sí. Les diría que miren el fondo de las cosas, que se repiensen individualmente y que repiensen también en función de un colectivo, de un otro, de una otra. Creo que a partir de ahí tenemos el margen del respeto, de ponernos en el lugar del otro, de ser empáticos. Creo que nos hace falta volver a mirarnos, Ricardo, y volver a escucharnos también, escucharnos, la escucha. Me parece que ese ejercicio es muy necesario. Es algo simplista lo que digo y por ahí hasta sonso, pero es que es necesario volver a esos pilares, porque tenemos un mundo tan satisfecho como insatisfecho. Y entre el satisfecho y el insatisfecho tenemos una grieta enorme, y en esa grieta habemos todos, violencias, discriminación. Entonces me parece que ese es el ejercicio, volver a retejer lo social, volver a mirarnos, volver a pasarnos la tacita de azúcar con la vecina, volver a tomar un café, a dejar un rato el celular y repensar vuelvo al tema del feminismo, repensar que la palabra feminismo no es una palabra que nos tenga que asustar. La sociedad se asusta ante la palabra feminismo, pero no se asusta ante las atrocidades que se generan en contra de las mujeres. Digo, yo he tenido herramientas y he tenido posibilidades hermosas que me ha brindado la vida y que me ha propiciado hasta el ámbito en el que he nacido, pero muchas mujeres no pueden hacerlo. Entonces, es muy difícil cuando se cierra una puerta y se cierra otra y se cierra otra. Como mujer en el arte, como mujer que piensa y que ama y que sobre todas las cosas quiere un mundo mejor. No sé si lo veré alguna vez, pero quiero un mundo mejor. Y no voy a bajar los brazos hasta que, aunque sea un granito de arena, sea un aporte. Pues que este espacio siga siendo un lugar para colocar tu voz. Gracias. Hablada y también cantada. Vamos a escuchar a Natalia Simoncini antes de irnos, pues no a dormir, pero sí a cerrar el día. Mi alma de mortal también puede cantar. Quicha, quicha, quicha. Angkak nak mahal upigdal anahatik komios tuguel dinahan am sin chim wahan ankojol ampita patala con el chiculculbel jalenana iba jalenana iba 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 Nechtichtochnal ne kutsemanchi kut aja anjintognal con joe perjunaji
Poco me has querido, poco a poco me has amado. Al final cómo has cambiado, ya es cosita de mi amor. Quichaj significa cantar. Gracias, gracias, gracias. Gracias a la vida, gracias al universo, gracias Calle 11 por recibir hoy el canto de esta mujer que sueña siempre, siempre, siempre la libertad.